fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido la bailan con la más. Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo. Soy Andrés Cabrera, presentador de Pueblo, un programa en el que discernir y debatir sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Tú que estás al otro lado, yo como presentador, o César, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola Andrés, encantado de estar en estos inicios de tu nuevo proyecto aquí en Radio Almaina y también expectante porque no sé muy bien por dónde va a llevar esta charla. Mi nuevo proyecto, tú has estado en muchos proyectos conmigo, para empezar en un proyecto estudiantil, estudiando en la Universidad Complutense de Madrid. Sí, el más importante de nuestras vidas por la duración, porque fue 4 años de carrera en mi caso, en el tuyo alguno más. Claro, de eso te iba a decir, que hay gente que se la sacó en los 4 años. Yo fui a la graduación con toda mi cara y me quedaban 10 asignaturas, las cuales acabé con el TFG en 2018. Yo podía haberme hecho 2 carreras en el tiempo que hice una. Efectivamente, bueno, somos periodistas los dos, sí. Estudiamos en la Complutense, yo soy de Almería. ¿Tú de Alcalá? De Alcalá, lo único que viviendo en Granada ya un añito y tú ahora vives en Maracena. Te has mudado aquí. Efectivamente, y ahora soy maracenero y encantado de volver a estar cerquita de ti. Ya estuvimos cerca en Madrid y la vida nos ha vuelto a poner en el mismo camino. La vida, y es que tenemos otro proyecto común que se llama Cópola, que es un podcast un poco, pues hablamos ahí de fútbol, sin tapujos. ¿Cómo definirías el programa que tenemos de Cópola? Irreverente, ¿no? Que es el eufemismo que se usa cuando dices que eres faltón y que te da igual todo. Hablamos de fútbol con humor, pero no tenemos inconveniente en faltarnos el respeto los unos a los otros si creemos que la opinión de uno pues es una salvajada para nosotros. Tal cual. Pero como no hemos venido a hacer spam, vamos a comentar justo hace 10 años eso, empezamos la carrera. Tú, en este balance, ¿cómo ves la profesión para los periodistas jóvenes? ¿Cómo ves el periodismo para la gente de nuestra edad? Pues un poco contradictorio porque por un lado lo veo bastante mejor que cuando nosotros estábamos estudiando, en el sentido de que era muy incierto todo en 2010, no se sabía bien por dónde iba a derivar toda esa transformación que estaba experimentando el periodismo, pero ya yo creo que a día de hoy ya sí se sabe. A día de hoy hay periodismo en YouTube, hay periodismo en las páginas web convencionales, en elpaís.com, El Mundo, El Confidencial, y luego también sigue estando el periodismo tradicional. Entonces creo que se ha abierto una nueva vía para los nuevos periodistas, pero como digo es contradictorio porque esto, lejos de mejorar la profesión, pues parece que también la ha empeorado en muchos aspectos porque Internet no está dando el rendimiento económico para los grandes medios que muchos esperarían, y estamos viendo que sigue siendo muy precaria la situación del periodismo en España. Es que somos, creo que pocos periodistas que ya sea viviendo de ello o como hobby ejerzamos, porque yo creo que también es un mundo en el que mucha gente dice, bueno, me meto aquí, me interesa la comunicación, pero que en realidad creo que tiene que ser vocacional. Yo te conozco y sé que la comunicación es vocacional para ti, para mí también lo es, me encanta todo lo que tiene que ver con ello. ¿Cómo ves eso para que luego se transforme en cómo es la situación? A mí me pasa que veo a gente o veo a periodistas que les da un poco igual, no creen que la comunicación sea tan importante, que para mí, por ejemplo, es el cuarto poder. ¿Cómo ves eso? Hombre, es obvio que la comunicación es importante, lo vamos, supongo, a tocar luego, que es el hecho de las fake news, pero bueno, lo toco ahora muy por encima para demostrar que tú puedes manipular, tú puedes manejar, tú puedes inventarte algo y hacer que la gente se lo cree, y sobre todo si estás en la posición de un político o de un periodista, que siempre tenemos ese altavoz y se da por hecho que dices la verdad, entonces la gente te cree a pie juntillas muchas veces. Tú ves a un periodista diciendo algo en la tele y le otorga cierta credibilidad, o ve a un político diciéndolo y por norma general también se la debería otorgar. Y el que diga que no es importante la comunicación, para mí se está equivocando, y lo estamos viendo ahora. Tú y yo lo hemos hablado un montón de veces, que es muy preocupante la deriva de muchas informaciones ahora, aunque la neutralidad, como también saben, no existe. No, yo es una frase que además siempre digo, que no existe la objetividad, existe, todos tenemos nuestra subjetividad. Para mí existe el camino a la objetividad en base a la honestidad. Tú tienes que ser honesto con lo que ves, con lo que crees que controlas. No podemos controlar de todo. A mí me pasa últimamente que digo, bueno, me encanta la política internacional, pero yo no he vivido allí, yo no la controlo 100%. Lo único que creo que
tengo un espíritu crítico, contrasto informaciones y con eso puedo acercarme más a la verdad en base a una honestidad que a veces me replantea ciertas cosas que digo, a lo mejor esto no era tan blanco como yo pensaba o tan negro como yo pensaba, porque tiene unas aristas que no encuentro. Justo es que le has tocado con el tema de las fake news, pero creo que hay un problema en la sociedad en ese espíritu crítico. Hay gente que no se replantea de dónde viene una información, le pasan por WhatsApp cualquier cosa con 2 puntos, el nuevo robo de no sé quién, y como se ajusta a tu mentalidad y a lo que tú quieres que te digan, dices, sí, qué ladrones, y lo compartes. Yo lo primero que me planteo cuando me pasan algo es ¿de dónde viene? ¿Quién dice eso? Es que me parece vital. Eso para mí es el mal de lo que se podría denominar, entre comillas, porque no existe la palabra, la todología. Uh-huh. Es decir, parece que tienes que saber de todo. Desde el ciudadano medio hasta el político más importante del país, parece que tiene que dominar todo. El otro día Fernando Simón, una figura también controvertida en nuestro país, le preguntaron algo sobre el virus y dijo, mira, no lo sé, pero lo voy a mirar y mañana te respondo a la pregunta. Lo miró y al día siguiente ese periodista le respondió a la pregunta. Uh-huh. Creo que fue la primera vez que vi a alguien hacer eso en público. Parece que tienes que saber de todo, que tienes que tener una postura en todo. Tú, como bien has dicho, la política internacional o las relaciones internacionales de ciertos países, como es lógico, no las dominas. Preguntas a gente, te informas, pero estamos viendo que esa todología también hace que te vaya a un extremo, porque por norma general, cuando no dominas de algo, no tienes matices sobre ese algo y te vas al extremo, a lo más obvio, a lo más radical. Y yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola todo esto. Es que yo pongo siempre un ejemplo que es antiguamente, antes de la digitalización de la sociedad, tú también, yo creo que la gente le gusta opinar. Opina de política, opina de medicina, opina de fútbol, le gusta opinar. ¿Qué pasa? Que antiguamente tú opinabas en la barra del bar y lo decías a los 3 que estaban contigo y te podían dar la razón o no. Ahora mismo tienes las redes sociales, que es un tema que quiero abrir, el tema de las redes sociales, en el cual una persona que antes la escucharían 3, de repente la escuchan 20.000, con posturas o muy sesgadas, que precisamente hace que gente que no tenga opinión diga, lo que dice este tío es verdad, porque para mí falta un espíritu crítico, o para personas que justo se amoldan a lo que quieren oír. Y eso nos pasa a todos. Para mí es más gratificante leer algo que quiero leer porque se ajusta a lo mío, y eso tenemos que ser todos un poco críticos y decir, oye, estoy leyendo siempre lo que reconforta mi forma de pensar, no me voy a poner a leer otras cosas que me replanteen o que no sea todo tan blanco como yo quiero que sea. Es a lo que voy, tema de redes sociales, positivas, negativas, o para mí arma de doble filo. Arma de doble filo total, claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Espero que no sea la tónica de la conversación, que haya un poco de chicha. Pero es que las redes sociales convierten a todo el mundo en transmisor de información, que no en periodista. Eso es muy importante porque la gente es libre, por supuesto, para decir lo que quiera. Y estamos viendo que hay gente que tiene ahora cientos de miles de seguidores y, por ejemplo, Miguel Bosé, uh-huh, y se dedica a difundir información errónea o información no contrastada o información interesada. Uh-huh. Y eso me parece una burrada. Pero ¿qué se podría hacer con esto? Y me gustaría lanzar esa reflexión así sobre la marcha. ¿Cómo se puede legislar eso? ¿Dónde está la línea que separa el legislar información de la censura? Uh-huh. Yo creo que es que el tema de legislación, es que ha abierto un melón para mí muy interesante. El tema de legislación o el tema de censura, a lo mejor no tendría que venir de un Estado o de un órgano que te diga, oye, esto tiene que ser así o así. Tenemos que tener nosotros un espíritu crítico para decir, oye, esta persona, ¿por qué dice esto? Analizar de dónde viene, cuál es su opinión. Claro, que creo que se tiene que fomentar en base a la educación un espíritu crítico mayor y que la gente sepamos que lo que diga Miguel Bosé son tonterías y no creérmelo. Y que, afortunadamente, pasa que la gran mayoría de la población lo que dice Miguel Bosé le parecen tonterías y no se lo cree. Pero existe ese mínimo de personas que dicen, oye, pues puede ser verdad, o se ajusta a la que yo pienso. Creo que a lo mejor no necesitas una legislación que te diga, no, tienes que hablar de esto. Perdona, Andrés, sí. En el caso de Miguel Bosé, en Twitter, por ejemplo, tenía 3,5 millones de seguidores. Solo con que 1 de cada 10 se creyera lo que dice, ya son 350.000 personas a pie juntillas creyendo que el COVID es un invento de las potencias mundiales, etcétera, etcétera. Y eso es gravísimo. Y a Miguel Bosé le han parado los pies las empresas privadas porque le han cerrado la cuenta Twitter, Instagram y Facebook por difamar. Pero a nivel público, claro, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Le dices a ese señor que deje de tuitear?
Claro, ahí está el punto que yo creo que cada uno, pues que diga cualquier cosa, lo único que luego el lector, en este caso el lector de Twitter, de tus redes sociales, diga, oye, lo que está diciendo esto son majaderías. Yo no estoy a favor de una censura de tú no puedes opinar. Lo único que si tú eres un fascista y pones cosas fascistas, no es el caso de Miguel Bosé. Miguel Bosé se la pira la olla. Está ido y ya. Está ido y ya está. Pero tú pones cosas fascistas, vale, ponlas. Lo único que yo como población voy a ir a por ti y te voy a criticar. Es para mí el punto, no tiene que haber una legislación, sino que nosotros tengamos un espíritu crítico mayor en base a esa educación que hayamos tenido. Me gustaría retrotraerme un punto anterior, que estábamos hablando, no ya de las redes sociales como mecanismo de información. Tú has dicho que puede valer para cualquier persona no ser periodista, sino hacer que sus fuentes vayan más para allá, pero claro, eso trastoca para mí el periodismo. No sé si me estoy explicando bien. Lo que hace es que, como todo el mundo puede opinar, hace que el periodismo se vuelva más rápido, más inmediato. Yo ya no necesito mandar un periodista de guerra para que me informe allí, porque yo tengo a gente con móvil allí que me está contando lo que hay, que me graba un vídeo en un momento. ¿Cómo ves eso que afecta al periodismo en un sentido puro de la información? Que la información para mí ya no la hacen muchas veces periodistas, es un tío que la graba con el móvil. Mira, yo escribo en el Diario de Almería semanalmente una columna de opinión y reflexioné justo la semana pasada sobre esto. Explico rápido el contexto. Almería tenía atado a un jugador del Zaragoza, a Raúl Guti, y la gente empezó a decirlo por Twitter, este jugador está atado. Pues hubo gente que fue más allá. Este jugador está viajando a Almería. Este jugador ya está en Almería. Y el periodista, el jugador está ya en el estadio y está dispuesto a firmar. Pues al cabo de 2 días se desvela que el jugador nunca había salido de Zaragoza. Uh-huh. Y entonces dices, pero bueno, ¿cómo puede haber gente que te diga que está en Almería si eso es o blanco o negro? Eso es, lo he visto. Puedes acercarte, verlo y corroborarlo. Claro, no puedes estar en 2 sitios al mismo tiempo. Hay cosas que son puras, que no... Efectivamente. Y es por lo que tú dices, Andrés. Los periodistas ya estamos viendo que la gente de a pie es capaz de dar las mismas noticias prácticamente que tú. Porque un móvil ya lo tiene todo el mundo a mano y puede haber alguien de a pie que tenga mejores contactos que tú, aunque seas periodista. No pasa nada. El primo de Raúl Guti, del Zaragoza, a lo mejor es charcutero, pero en este tema tiene mejores contactos que yo, que soy periodista. Claro. Entonces, los periodistas nos estamos arrastrando al fango de las redes sociales de la inmediatez. En vez de hacer que esto profesionalice a los aficionados, esto está aficionando a los periodistas. Uh-huh. Y entonces hay que reflexionar sobre por dónde va el periodismo. Yo creo que ahora el periodismo, en vez de luchar por la inmediatez, debería luchar por la profundidad. Decir, vale, yo quizá no puedo dar todas las primicias que podía dar antes porque ya está al alcance de todos darla y todo el mundo tiene un altavoz. No es como antes que tú eras locutor de radio y nadie más podía acceder a eso. Ahora ya todo el mundo tiene un altavoz. Decir, vale, partimos de esa base, pues en vez de luchar por la inmediatez, voy a luchar por la profundidad. Y explicar los porqués, explicar el cómo, explicar qué ha sucedido, de dónde viene ese jugador, qué historia interesante puede tener, cuáles fueron las conversaciones previas e informar de otro modo a la gente, que puede ser igual de interesante y al final, ¿qué más da quien de la primicia? Lo bueno es que te nutra de verdad de información útil, pero no lo estamos haciendo. Pero claro, es que para mí eso sería lo ideal, que el periodista hiciera un trabajo de campo, un trabajo de investigación, un trabajo... Mira, justo esta semana vi la película Spotlight del Boston Globe, que investigó a los párrocos que habían pues abusado de niños en Estados Unidos y luego en otras partes. ¿Te gustó? La película me gustó. En el sentido, a mí todo este tipo de películas digo, qué guay cuando se hace buen periodismo. Un periodismo que tú no necesitas publicar una noticia esa semana, puedes estar 2 meses para una noticia investigando, llamando. Me parece bonita en ese aspecto porque hace que hay un poco de esperanzas en el periodismo, pero a lo que voy, los grandes medios, las grandes compañías tienen a gerentes, no tienen a periodistas, entonces no suele ser rentable que tengas un periodista trabajando en una noticia, trabajando en eso. Claro. Es mejor que tengas un churrero que te haga churros como noticias, que de repente te copie lo primero que digan en Twitter, en un teletipo te lo mandan y tú lo copias cambiando 2 palabras. No, porque claro, además ahora está la orden del día copiar una información. Tal cual. Desde Brasil apuntan tal y la copias tal cual y ya está. No, y fuera, y si es que he estado de becario en varios medios igual que tú, a mí me enseñaban a cambiar un poco teletipos de los cuales no estaban ni suscritos, es decir, yo conseguía de una forma como pirata teletipos y yo los cambiaba de tal forma que pareciera que la noticia es nuestra. O sea que era yo desde la oficina, que yo no tenía absolutamente ni idea de cuál era la noticia, yo jamás, salvo cuando he hecho periodismo por mi cuenta, he hecho algo en profundidad. Yo en redacción siempre era
copiar lo que tenemos en internet y fuera. Y para mí es muy preocupante en el sentido que eso es rentable. Es rentable para esas empresas y a las empresas les da absolutamente igual la calidad del periodismo. Por tanto, convierten para mí al espectador, al lector, al oyente, le convierten en que cada vez te va a demandar menos calidad. Para mí ese es el problema. Nosotros hemos estado más tiempo en periodismo deportivo, hemos visto la decadencia del periodismo deportivo. Cada vez se hablaba menos de fútbol, se hablaba menos de deporte. He dicho fútbol, pero en este país se habla principalmente de fútbol. Pero ha ido decayendo y ahora la gente, pues, no se asusta si de repente en las noticias de Antena 3 están 20 minutos de noticias de deportes y no hablan de ningún deporte. Te ponen el último vídeo viral de no sé qué. Y digo, tío, ¿cómo como audiencia podemos tolerar también eso? Que se haga ese tipo de periodismo deportivo en este caso, o ya en temas más importantes, en política nacional, que se haga el periodismo del like, muchas veces que es un periodismo de lo último, la última declaración de Gabriel Rufián. Yo de Gabriel Rufián me entero por sus clips que cortan perfectamente para redes sociales. Me parece preocupante. El zasca de Gabriel Rufián a Vox. Y ya está, y no te enteras del resto de la sesión. Solo te enteras de ese zasca y no te enteras de qué están hablando, de qué políticas están hablando, porque a nadie le interesa, porque dices, yo no me voy a comer 3 horas de la sesión. Digo, ya está, me veo el mejor zasca y, qué guay me cae Gabriel Rufián porque le ha metido 2 zascas a no sé quién. Y luego tú no sabes de qué está hablando en realidad. Es que es la pescadilla que se muerde la cola, como hemos dicho. El que fue antes, el huevo o la gallina. ¿Se le tiene que exigir al periodista o se le tiene que exigir a la audiencia? Es obvio que a ambos. Pero claro, como tú dices, los grandes medios, los grandes grupos corporativos de este país de comunicación están comandados por empresarios que miran cifras. Ya está. Tú puedes ser muy buen periodista, pero si tu noticia ha dejado de dar rendimiento, o te mueven de sección, o te dicen que trabajes de otra manera, o te echan. Punto. Entonces, claro, tú ves que una noticia que es el zasca de Gabriel Rufián a Santiago Abascal. Esa noticia a lo mejor tiene 100.000 clics y luego ves que pone otra, las medidas que propone Gabriel Rufián para terminar con la crisis en Cataluña. Y le han pinchado a lo mejor 10.000 personas. 10 personas, un 90% menos. Claro. ¿Qué haces? ¿Quién tiene ahí la culpa? Yo creo que la culpa es de la audiencia. Y yo creo que la culpa es de los dos, fíjate lo que te digo. Porque es culpa de la audiencia que prefiere ese contenido rápido, muy digerible, pero también es culpa del periodista que le sigue dando esos contenidos. Es decir, sí, tú como audiencia, que al final, por ejemplo, tú y yo somos periodistas, estamos en ambas partes. Podemos estar como informadores, o hemos estado como informadores, o estamos como audiencia. Yo me sentía a veces en redacciones que digo, yo tengo parte de culpa, porque yo estoy permitiendo, dentro de la redacción en la que estoy, no me revelo y digo, oye, yo no voy a hablar de que un jugador... Es verdad que no tengo el mecanismo para hacerlo, pero yo nunca he dicho que no... porque es verdad que el periodismo deportivo no trastoca tanto, pero yo he llegado a hablar de cosas poniendo, en lugar de poner mi nombre, ponía redacción tal medio que estuviera y hacía periodismo nefasto, ¿sabes? Sí, pero es que estamos hablando de que los medios llegan a esto por el impacto de las redes sociales, precisamente. Hace 10 años ni siquiera existía la palabra zasca, o ni siquiera estaba tan admitida como ahora. Viene de las redes sociales esa palabra. Los medios ven que en las redes sociales está funcionando muy bien los clips de 1 minuto y medio, de 1 minuto, de 45 segundos, chocantes, rápidos, digeribles, y entonces piensan, si a la gente le gusta esto, vamos a trasladarlo a nuestro medio de comunicación. Y ahora estamos viendo noticias que son casi tweets. Una noticia que tú le pinchas simplemente, te muestra el vídeo y tiene un parrafito de texto, la noticia del vídeo. Entonces, claro, las redes sociales se alimentan por la gente. Entonces, sí, es la pescadilla que se muerde la cola. A la gente le gusta eso. Eso es obvio. Si no te lo da El País, si no te lo da El Confidencial, te lo va a dar Twitter, o te lo va a dar Instagram, o te lo va a dar Facebook, porque los partidos políticos lo hacen, las grandes compañías lo hacen. Entonces, si no te lo da un medio de comunicación, te da igual, porque te va a llegar. Entonces los medios dicen, bueno, pues como es de por todas formas va a estar, vamos a darlo. No sé. Es que ahí, para mí, has tocado una de las claves. Como ya está, todo el mundo lo hace. Vivimos en una sociedad que para mí es quizás el problema de la inmediatez. Tú eres casi incapaz de leer un texto que tenga, imagínate, 7 páginas de Word, ese texto colgado en una web. Muy poca gente lee de verdad un texto en profundidad. Quizás vivimos en una sociedad que tú trabajas X horas, necesitas impulsos constantes, que es Twitter. Twitter tienes subes, bajas, tal, imagen, vídeo, que es Instagram, foto, vídeo, no sé qué.
y tú necesitas ese impulso. A mí, por ejemplo, y volvemos un poco a un ejemplo de periodismo deportivo, me llamaba mucho la atención, ibas a un estadio de fútbol y mucha gente estaba a la vez con el móvil. Digo, ya de por sí tienes un ocio directo si estás mirando a un campo. Necesitas otro ocio externo que te dé impulsos constantemente. Entonces, para mí, también tiene una crítica a la sociedad en la que vivimos, que somos incapaces de estar calmados. Ya no te digo viendo algo, sino tranquilo, tú en tu casa sin hacer absolutamente nada. Necesitamos impulsos, sea escuchar una canción, sea meterme en Twitter, sea meterme en WhatsApp, y para mí tiene una parte preocupante, que no tenemos tiempo para pensar o replantearnos cosas, y entonces ese espíritu crítico se va muriendo poco a poco, porque necesitas todo el rato que te entretengan. Necesitamos estar sobreexpuestos continuamente a impulsos. Ya te aburre haciendo una sola cosa. Es decir, yo estoy ahora fregando mi salón y tengo que estar con un podcast de fondo escuchándolo. O estoy corriendo y tengo que estar con música. O estoy viendo la tele y estoy hablando por WhatsApp al mismo tiempo. Ya no se puede hacer solo una cosa a la vez. Entonces, es verdad que tú cuando llegas a tu casa después de 8 horas de trabajo, los que más suerte tienen de estar a jornada continua y a la vez no estar explotados, entonces 8 horas de trabajo, lo último que te apetece quizá sea leer un texto de 7 caras de Word. Quizá te apetece más ver un minuto de un zasca, te ríes con otra noticia y te pones cualquier tontería en la tele. Entonces sí, es culpa de la forma de vida que tenemos actualmente, por supuesto, pero también es culpa de lo que se nos está imponiendo, y lo que se nos está imponiendo es la cultura de la comida rápida en todos los aspectos. No puedo estar más de acuerdo. No sé si te acuerdas un libro que nos mandaron en la carrera, La McDonaldización de la sociedad. Sí, es verdad. ¿Quién era? No me acuerdo. No me acuerdo el autor, si la gente que lo busque, es La McDonaldización de la sociedad, y es un libro muy bueno porque precisamente habla de esto, de que nos hemos vuelto, necesitamos que nos tengan ya la hamburguesa preparada, que es muy crítica con al final el capitalismo. También quería tocar un tema con respecto a la situación del periodismo. Yo lo comparo con otros gremios y el periodismo le veo muy poco unido. Es decir, somos muy egoístas, pienso en mí mismo. Para mí es inviable, por ejemplo, una huelga de periodistas, que de repente todos los periodistas digan paramos. ¿Por qué? Porque si yo digo paro, de repente va a haber 10 que quieran ocupar mi puesto, porque es tan precario que a lo mejor, imagínate, cobro 600 euros. Una vergüenza que cobre 600 euros por periodismo. Pero es que hay gente que se va a replantear a cobrar 500 por mi mismo puesto, porque lo he vivido algo parecido. Cuando estaba de becario había gente que se ofrecía a trabajar gratis, lo cual me parece algo alucinante. ¿Qué podríamos hacer para que hubiera mayor unión entre periodistas? ¿O crees que es ya algo que no se puede dar la vuelta? Mira, la precarización del periodismo, como tú bien dices, es el principal porqué de todo esto. Es uno de los principales porqués de todo esto. Es decir, si los periodistas fuésemos funcionarios, que tuviésemos nuestra plaza fija y tuviésemos una cierta estabilidad, yo estoy seguro de que habría menos miedo a la hora de pararte y hacer huelga, o de tener compadre uno y otro, pero no lo somos. O sea, siempre estamos bailando al filo de la navaja, pero no solo creo que ese sea el problema. Yo también detecto en el periodismo algo que no detecto en otras profesiones, y es un ego descomunal. Uh-huh. Creo que el periodista por naturaleza es ególatra. Soy yo. Yo soy más importante que la noticia. Estamos hartos de ver periodistas cuyas preguntas son casi más largas que la respuesta porque le añaden... Dime. No sé, es que lo ibas a decir, que hacen reflexiones en lugar de... Te he cortado, ahí he tenido yo ego para pisarte yo, ¿eh? No, es que te he visto con la sonrisa y digo, sí, efectivamente, hacen su reflexión antes de que el protagonista responda. El otro día leí un periodista que decía en Twitter, nombraba a un medio de comunicación y decía en Twitter: me parece muy mal que yo os mande la pieza hecha y me cortéis a mí y dejéis solo las respuestas. Me cortéis mis preguntas y dejéis solo las respuestas. Bueno, sin entrar en aspectos legales, a lo mejor le robaron la pieza. En teoría lo importante no son tus preguntas, son las respuestas del entrevistador. Entonces, bueno, volviendo al tema, ¿esto qué provoca? Pues que el ego al final es egoísmo. A mí nunca... Estoy hablando de memoria. Yo llevo trabajando de periodista muchísimos años y a mí nunca me ha felicitado un compañero de profesión de la competencia por una labor que yo haya hecho, por algo que haya descubierto, o por una información que yo haya adelantado, o por un gran reportaje que yo haya hecho. Nunca me han cogido y me han dicho: joder, muy bien, César. Y eso es porque es ego puro.
todo. Es la rabia de decir, joder, que este tío se me ha adelantado, no es para tanto lo que ha hecho. Y yo sí lo intento, de verdad. Yo cuando veo algo bueno, le escribo un WhatsApp, digo, Dios, qué bien esto. Sí, tal, gracias. Pero luego al revés no. Es verdad que lo haces porque a mí, por ejemplo, aparte que no es una amistad, pero me has escrito cuando ha habido algo que haya hecho que te haya gustado. Sí. Y lo he notado, incluso me has pasado, o gente que hace un buen periodismo, me has pasado, oye, mírate esto, mira tal. Que es que también hay veces que, es que estoy muy de acuerdo con tu reflexión, que somos tan yo, mi trabajo, y ya no es este periodista que quiere salir y ser la noticia, sino es yo y mi trabajo, te metes tanto en tu mundo que para mí pierdes el principal foco del periodismo, que es contar los hechos, contar la realidad. Y si otro lo cuenta, tú tendrías que decir, hostia, qué guay, se está contando y han dado esta exclusiva, que han investigado tanto, que esto se ha hecho público, o se ha hecho una crítica social de algún problema, volviendo a la peli que justo vi esta semana, Spotlight. Yo a lo mejor soy de la competencia, soy del Tribune, y digo, hostia, qué guay que el Boston Globe haya sacado esto de la Iglesia Católica, porque señala a la Iglesia Católica, señala a los párrocos, señala a todo el mundo, que para mí es lo principal, es lo importante. De repente han publicado algo que se va a frenar, que va a haber un proceso tras estas personas, que digo, oye, pues eso tendría que ser lo bueno, ¿no? Seguro que la competencia, si le da a elegir, prefiere que no hubieran sacado esa información, porque aunque hayan terminado con una trama vital, seguro que prefieren que no lo hayan hecho, que no lo hubieran hecho, con tal de que no le hubieran pisado esa semana o esos 10 días todas las ventas que les pisaron. Entonces, hablando, mira, mis padres son docentes, los dos son profesores de instituto, y yo estoy viendo la unidad que están teniendo en este principio de curso. Todos sabemos cómo están los profesores, cómo están las aulas ahora mismo, que son un hervidero de infección, porque como llegue un niño, un chaval con COVID, pues puede contagiar a toda la clase. Y los profesores están teniendo una unidad, el gremio docente está teniendo una unidad, o el gremio de los sanitarios está demostrando una unidad en estos momentos de crisis, y el mundo del periodismo lleva años en crisis, casi va a hacer décadas en crisis, porque cuando nosotros empezamos la carrera ya estaba en crisis y jamás se ha unido el gremio, jamás. Todo lo contrario, se está pisoteando entre sí el gremio. Tú entras a un medio de comunicación y es ver quién se acerca más a los jefazos para ir trepando, y si te tengo que pisar en ese camino, te piso. Es verdad que es la precarización, como hemos hablado, claro, si todos tuviéramos trabajo no pasaría esto, pero también es el yo soy mejor que tú, yo soy mejor que ese, y soy yo. Para acabar con este punto, siempre pongo un ejemplo de una película que a ver si busco algún día cuál es, porque no me acuerdo el nombre de la película, pero llegó un trabajador y dijo, para contratar jornaleros, pues él dijo, oye, mira, vamos a... Un trabajador, llegó el dueño de una huerta y tal, y dijo... Sí, un terrateniente. Se notaba al menos en la película que no era el que mandaba, pero que al final tenía como un puesto fijo, tenía una huerta, ponemos el ejemplo, y iba por jornaleros y dijo, oye, vamos a empezar por $4. ¿Quién da menos? Siempre va a haber una persona. Entonces hubo uno que decía, se notaba más pobre, que daba $2 porque tenía hijos que se estaban muriendo, que necesitaban fármacos. Siempre va a haber personas que acepten otras cosas porque son capaces de tragar más. Y tú a veces que dices, oye, señalo el que está por debajo de mí porque me ha quitado el puesto, está volviéndolo más precario, en lugar de señalar al verdadero culpable, que se está llevando ese beneficio de más por bajar la jornada. Si la jornada la puedes pagar a 4, e incluso la puedes pagar a más, la tienes que pagar a más, porque tú vas a seguir teniendo encima ese beneficio. Imagínate que siempre, y para mí esto es un tema de la sociedad, siempre miramos al que está más fastidiado que nosotros. Es siempre el inmigrante pobre, el inmigrante rico se le abre las puertas. Es decir, tú tienes aporofobia, tienes miedo a los pobres, al que está por debajo de ti, que tú dices, me puede pisotear. Oye, de repente viene un emir y para ti no es un moro. Para ti un moro es el que salta la valla. Y para mí ese es un problema que pasa también en las profesiones, en un mundo en el cual todos tenemos, o mucha gente tiene un techo, o tiene que comer. El que está un poquito más fastidiado que tú es como, voy a poner las alertas para que este no me quite el trabajo, en lugar de decir, oye, vamos a hacer que yo tenga trabajo y esta persona también tenga trabajo, y disminuyendo el beneficio del que está arriba, ¿sabes? Pero bueno. Por eso no quiero abrir este melón, pero simplemente de reflexión, por eso es para mí fundamental que haya un salario mínimo, que haya un ingreso mínimo por convenio, etcétera, etcétera. Todos estos pequeños avances, porque hay gente, desgraciadamente, y no es una crítica a esta gente, que aceptaría trabajar una jornada completa por 500 euros. Afortunadamente no se puede, o por ley no se puede, aunque si lo haces en euros sí.
Entonces, bueno, simplemente era la reflexión esa, que no es una crítica al que lo coge porque está necesitado, y sí al que no le paga más y se aprovecha de la necesidad. Yo dentro de este sistema pues sí que lo creería. Es verdad que en mi sistema ideal directamente no habría asalariados y es así, pero es verdad que actualmente se necesita ciertos mínimos, un mínimo que tú no te mueras de hambre, que siempre tengas un techo y un plato de comida, y eso hay que garantizarlo siempre. Vamos terminando la charla, vamos a quitar un poco el periodismo, que estamos ahí ya enfangados mucho con el periodismo. ¿Qué tiene Granada, César? Tú siempre me has hablado de Granada. ¿Qué tiene Granada? Qué buena pregunta. Granada tiene muchas cosas, pero para mí lo que más tiene va a quedar muy cursi, pero adelante. Pero es inspiración. A mí Granada me inspira. A mí pasear por la Granada bonita, la Granada de postal, me inspira sobremanera. Y tiene otra cosa que es vida. En Granada sale un miércoles laborable por la tarde y está llena de gente comprando en bares, estudiantes. Yo vengo de Almería, bueno, Aguadulce, que está al lado de Almería, y a mí me encanta. Tú sabes que yo soy un enamorado de mi tierra, de Almería. Pero si tuviera que elegir una segunda ciudad donde vivir, yo estoy donde quiero. O sea, Granada es que me parece una ciudad espectacular. Y bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que te viniste para un periodo de tiempo corto y ahora ya te han hecho aquí contrato indefinido en tu casa. No, contrato indefinido, dice. Nada, al final, para mí, Granada lo que consigues es sentirte como arropado. A mí me pasa que me siento arropado. Tú has dicho, te inspira. Yo digo, tío, qué guay, estás pasando un día normal. Me pasó hace muy poco, un lunes o un martes, volvía de casa de un amigo ahí en el Albaicín, y iba paseando y veía la vida en las casas, porque son casas bajas, se veía la vida y digo, me siento como apoyado por el resto de gente que está aquí, y no los conozco, estoy viendo a gente en su ventana, no los conozco, pero yo viniendo de Madrid eso no lo sentía. Eran todo casas altas, en muy pocos sitios se ve una cotidianidad, y dije, joder, qué guay este cambio, porque también viniendo donde venía, un sitio en el que tú tienes que planificar todo con días, con una antelación, tienes que estar todo planificado, una mentalidad muy, pues es así, cuanto más grande es una ciudad, más capitalista claro. Es en el sentido de tengo que tenerlo todo un orden, coger el bus, coger el no sé qué, quedar con mi amigo el viernes a tal hora y de tal hora, porque si no ya la lío. Y aquí en cambio en Granada es tener tiempo, precisamente por lo que hablábamos hace un momento, para no pensar en nada, pero vas caminando por el Albaicín o por cualquier parte de Granada y dices, joder, qué guay. Y no tienes que estar rayado, dices, qué guay viendo la vida de la gente. Luego, volviendo a lo de la vida que tiene esta ciudad, también te aporta una variedad que para mí no te aporta ninguna otra ciudad de este tamaño. Hay mucha gente, a mí me ha pasado, que no somos granadinos, y cuando vemos el tamaño de Granada, el número de habitantes, nos quedamos sorprendidos. Yo me creía que Granada era mucho más grande de lo que es, y me lo creía por las posibilidades que te ofrece como ciudad. Sin ir más lejos, aquí donde estamos, en Radio Almaina, una asociación cultural con su biblioteca, su emisora de radio, altruista, formada por gente que quiere contribuir a nivel social. O te vas al Albaicín y te encuentras una librería de segunda mano, una asociación donde se realizan debates, un tablao flamenco. Eso es dificilísimo de encontrar, esa variedad, tanta gente moviéndose a la vez por la cultura, por contribuir a nivel social. En una ciudad de este tamaño yo no lo había visto. En Almería hay sitios así, pero hay muchos menos. Y por eso me creía que Granada era mucho más grande de lo que era, hasta que vi los habitantes que tenía. Sí que es verdad que Granada tiene una cosa, mucho estudiante o mucho turista, sí. Que ahora menos con lo del COVID, pero tiene mucho turista, entonces tiene más capacidad de abarcar gente de la que realmente vive aquí en Granada. Pero has tocado un tema que es la gente y esa de forma altruista completamente, oye, pues doy a la comunidad. Yo hay una cosa que valoro mucho y es la sencillez en el buen sentido. Para mí la sencillez en el buen sentido es que la gente no ponga trabas, no ponga problemas, no seas un vecino cabrón que estás fastidiando por cualquier mínima chorrada. Esto me lo encuentro aquí menos en Granada y para mí es algo que valoro mucho en amigos y demás, gente que la llevas a cualquier ambiente y es sencilla y no tienes que estar preocupado de que esa persona esté bien porque sabes que se va a adaptar. ¿Qué opinas de esa clase de personas? Porque para mí es que luego me doy cuenta que suelen ser más mis amigos, esa gente que se adaptan. Bueno, ojo a la mala folla granaína, que es famosa a nivel andaluz. También es verdad, ¿eh? Pero sí, más allá de la broma,
la sencillez también es el estar a gusto en una terraza con una cerveza, simplemente. O el no tener plan no tener plan después. Estar en esa terraza y decir, ¿qué vamos a hacer luego? Pues no lo sé. Ya veré. Eso es la sencillez. El no tener metódicamente planeado tu día. Eso no es solo ya de Granada, es muy andaluz. Y de eso te das cuenta cuando estás en Madrid, por ejemplo, una ciudad gigantesca. No se puede comparar, pero como tú bien dices, allí la gente parece que necesita continuamente tener planeado el después, porque puede que tenga que tardar 1 hora y cuarto en llegar a ese después. Si tú luego has quedado en la otra punta de la ciudad, tienes que saberlo con antelación. Aquí no. Aquí estás en el centro o estás en recogida y dices, bueno, pues si luego he quedado con alguien, si es que tardo 20 minutos en ir. Puede ser sobre la marcha todo. Es lo bonito que tenemos en estos tipos de ciudades, como las que, pues Málaga, Almería, Granada, quitando Sevilla, que quizás Málaga también es grande, pero en el resto podemos tener esa libertad que te da la sencillez de los planes. Pues creo que me parece un buen cierre de charla. Todavía no acaba el programa, este amor a la ciudad que nos acoge, a Granada. Vamos a pasar una canción que te he pedido previamente que escogieses. La vamos a escuchar y después la comentamos.
¿A dónde ir de Viva Suecia? ¿Por qué has escogido este tema? ¿Eres fan de Viva Suecia? ¿Te gusta? Sí, sí, ojalá acabases ahí, sí, ya está. Me dijiste que eligiera una canción y fue la primera que se me vino. No sé si es mi canción favorita. A mí me encanta la música, yo toco el piano, lo sabes. Pero no sé si tengo canción favorita, pero esta de Viva Suecia, me pasa que Viva Suecia es un grupo con el que tengo una sintonía especial porque yo lo escuchaba desde muchísimo antes de que se hicieran famosos. Empezaron en 2013, si no me equivoco, por ahí. Sí, empezaron, yo lo llevo escuchando a lo mejor desde 2015, 2016, no lo sé, pero de esto que yo buscaba conciertos de Viva Suecia y eran en 4 salas que me pillaban muy lejos de Almería. Y poco a poco han ido ganando fama, ya están cada vez más festivales, tienen ya bastantes seguidores, y A dónde ir es una canción que me transmite mucho, porque es como el quiero pero no puedo, pero sigo queriendo, sigo insistiendo, no puedo. Acaba la canción diciendo: ven a verme un día, yo te espero de por vida, sé que nadie tiene claro a dónde ir. Nadie tiene claro a dónde ir, pues, la gente pues sí tiene muchas dudas, tal, pero al final el ven a verme un día, aquí voy a estar yo siempre, aunque no sepas lo que puede pasar. Y me transmite mucho la canción. Es un grupo que me encanta, Viva Suecia, y no lo he visto en directo. Iba a ir a verlo este mes de agosto a Almería, pero por lo que se ve hay una pandemia mundial o algo así y cancelaron el concierto. Me parece una frase muy bonita, en plan, voy a estar siempre aquí. Yo creo que hay poca gente, que luego tienes compañeros y tal, pero gente que esté ahí en cualquier momento cuando lo necesitas, o que da igual, pasen los años. Hay gente que yo ya sé que siempre va a estar ahí, más allá de la familia, evidentemente. Hay amigos que digo, pase lo que pase, en 10 años, podemos estar 10 años sin hablar, voy para allá y sé que me va a ayudar, es que me va a poner la mano. Me parece muy bonito, y yo creo que con esto, con la canción, podemos acabar y vamos ya a la parte del texto, que a mí también me gusta meter un texto. En este caso tú has elegido a Miguel Hernández, Vientos del Pueblo, que a mí me encanta. Sí, a ver, tengo que decirle a la gente que esta sección ha sido un poco a traición, porque me la dijiste a escasas 20 horas de grabar, o 18 horas. Pero yo sé que eres una persona leída, César, sí, que sabe mucho, y digo, no le pongo en muchos problemas y le digo, oye, escógeme algo para leer mañana. Yo llevo muy poquito tiempo en Maracena viviendo, y por tanto mi librería sigue en Almería, en Aguadulce. Entonces, bueno, he sido un poco sobre la marcha, pero sí que es verdad que te he elegido esto porque decidí darle una oportunidad a la poesía hace unos meses, y decidí empezar pues por lo básico, por García Lorca, que además su teatro también me ha gustado mucho, y por Miguel Hernández. Y me compré Vientos del Pueblo, que ha sido un libro que me ha transmitido muchísimo. Y dentro de esas, si me dejas ya lo leo. Cuando tú quieras, sí, eres libre, César. Está el poema de Jornaleros, que creo que es mi favorito. Mira que es más famoso el propio Vientos del Pueblo dentro de esta obra, pero yo me quedo con este que dice: jornaleros que habéis cobrado en plomo sufrimientos, trabajos y dineros, cuerpo de sometido y alto lomo, jornaleros, españoles que España habéis ganado labrándola entre lluvia y entre soles, rabadanes del hambre y el arado, españoles. Esta España que nunca satisfecha de malograr la flor de la cizaña, de una cosecha pasa a otra cosecha, esta España. Poderoso homenaje a las encinas, homenaje del toro y el coloso, homenaje de páramo y mina, poderoso. Esta España que habéis amamantado con sudores y empujes de montaña, codician los que nunca han cultivado, esta España. ¿Dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros remos? ¿Campos que ha humedecido nuestra frente dejaremos? Adelanta, español, una tormenta de martillos y hoces, ruge y canta, tu porvenir, tu orgullo, tu herramienta, adelanta. Los verdugos, ejemplo de tiranos, Hitler y Mussolini, labran yugos, sumid en un retrete de gusanos los verdugos. Ellos nos traen una cadena de cárceles, miseria y atropello. ¿Quién España destruye y desordena? Ellos. Fuera ladrones de naciones, guardianes de la cúpula banquera, cluecas del capital y sus doblones, fuera. Arrojados seréis como basura de todas partes y de todos lados. No habrá para vosotros sepultura. Arrojados. La saliva será vuestra mortaja, vuestro final la bota vengativa, y solo os dará sombra, paz y caja la saliva. Jornalero, España, loma a loma, es de gañanes, pobres y braceros.
No permitáis que el rico se la coma. Jornalero. Pues, a ver, para empezar, lo has leído muy bien. Me ha gustado, me ha estado emocionado como leía César. Eso me parece de admirar. Te dejo un pañuelo ahora sí. No hace falta. Justo ayer coincidió, no estaba previsto, hablábamos nosotros de poesía, de poetas españoles, Miguel Hernández, Antonio Machado, Lorca, que para mí tiene una parte, por ejemplo, Miguel Hernández, puedo coincidir o no coincidir, pero tiene una parte tan sentimental y que te llega, tú imagínate, te pones en ese contexto de unos jornaleros explotados por una mínima, por casi llevarse un plato de comida a la boca y que encima les hablen de patria, les hablen de no sé qué, y al final lo que han levantado, lo que tenemos, es gracias a precisamente esas personas. Y a mí lo que consigue Miguel Hernández es transmitirme ese dolor, ese sufrimiento, ese sudor de esos trabajadores. Esa rabia. Entonces, para mí es un poeta espectacular, y eso que yo no soy ni mucho menos la persona que más controla de poesía, pero me levanta algo. También Campos de Castilla, Antonio Machado, me levanta algo. Y para mí un poeta te hace sentir cosas que digo, oye, es muy complicado con el uso de las palabras, tan pocas palabras, levantarte ese sentimiento, transmitírtelo. ¿Te pasa algo parecido con Miguel Hernández? Sí, a mí además con Miguel Hernández o con García Lorca o con los poetas que vivieron el contexto tumultuoso que vivieron, me fascina que nunca tuvieron miedo. A lo mejor lo tuvieron, pero no lo mostraron también. Era muy fácil dejar de escribir. Era muy fácil dejar el folio y el lápiz y ponerte a hacer un día a día normal y bueno, y al menos dar un motivo menos para que te persiguieran. Pero ellos decidieron seguir haciéndolo. Entonces, que en ese contexto además seas capaz de transmitir tanto, con la presión que tienes, con la situación tan dramática que estás viviendo. Y el propio Miguel Hernández, el Viento del Pueblo, lo empieza con una elegía a Federico García Lorca, uh-huh, por su asesinato. Entonces, estas personas lo pasaron muy mal. Y aún así Miguel Hernández murió en la cárcel. Claro, y aún así son capaces de elegir palabras precisas y concisas para transmitir tanto en una situación tan dramática. A mí me produce una fascinación enorme, porque tú o yo, cuando escribimos, si ese día no estamos inspirados, lo dejamos. Y lo mismo hasta el mes que viene lo dejamos porque ese mes estamos a otras cosas. Pero esta gente, en ese contexto, fíjate lo que fue capaz de sacar, uh-huh, día tras día. A mí es que me parecen auténticos genios. Has dado para mí una clave: perder el miedo. Hay muchos, y yo incluido, que muchas veces tenemos miedo a actuar con cosas mucho más simples. Porque tú escribir en un contexto tan complejo en el cual te van a señalar es perder el miedo. Puedes tenerlo luego tú en tu casa, o tú cuando te vas a acostar sientes ese miedo, pero cuando te levantas a la mañana siguiente dices, voy a seguir escribiendo escritos de protesta, o voy a seguir a lo mejor teniendo un programa que sea crítico, o voy a seguir, no sé. Me parece un ejercicio tal de superación de uno mismo, de perder ese miedo, que no todo el mundo consigue. Yo creo que muy poca gente es capaz de perder ese miedo. La gran mayoría, cuando hay un peligro que la acecha, se esconde o trata de no destacar para que no le señalen. Y así pasa que muchas veces en situaciones de injusticia somos parte del problema, porque miramos para otro lado para que yo no sea el señalado, para que yo no sea el que me vayan a criticar la próxima vez. Esto estoy generalizando muchísimo, evidentemente. Pero es que pasan muchos ejemplos del día a día. Actualmente ahora pasa que muchas veces no nos metemos en ciertas cosas, no criticamos ciertas cosas por un miedo futuro de qué me van a decir o qué me van a señalar. Y ir perdiendo ese miedo creo que también es ir progresando tú como ser humano, y nosotros en el día a día también deberíamos perder el miedo a ciertas cosas, ciertas injusticias, decirlas. A mí me pasó que las casas de apuestas dejan mucho dinero en el periodismo deportivo, y yo perdí el miedo de decir, no, oye, no quiero este tipo de dinero, para mí es dinero sucio, no quiero que mi periodismo viva de las casas de apuestas. Y es un ejercicio de también perder el miedo, porque si yo hubiera dicho, bueno, perder el miedo o directamente mirar para otro lado y decir, bueno, mientras a mí me paguen, me da absolutamente igual. Que hay muchos ejemplos, y para mí, no sé, es que justo no estamos hablando de Miguel Hernández, pero has tocado un tema que me llama mucho la atención: perder el miedo. Sí, no, y al final no hay que hablar de Miguel Hernández. El poema te puede derivar por muchos temas y este es uno de ellos. Y el qué dirán, no me hago este tatuaje por si en el trabajo me dicen algo. No voy a poner esto en redes sociales porque sé que mi jefe piensa lo contrario y no sea que luego la tenga liada. No voy a decir esto porque mi padre trabaja en tal empresa y lo mismo le dan un toque.
el miedo al final está en cualquier tontería del día a día, como tú dices. Y es verdad que por mucho que tú lo pierdas, si los demás no toleran que tú lo pierdas, de nada te va a servir, porque si el día de mañana tú lo pierdes pero te quedas sin nada, te sientes reconfortado contigo mismo, pero te has quedado sin nada. Entonces creo que es un ejercicio a nivel global que hay que hacer, de no ya perder el miedo, sino tolerar que la gente pues pueda pensar todo lo que estamos comentando sin miedo a represalia. No, y en un momento de injusticia decir, oye, esto me parece una injusticia, y actuar, no quedarte de brazos cruzados precisamente por ese miedo que te amordace. Pero qué pasa, que justo pues una educación que recibimos, un entorno, un periodismo que hila con lo que estamos hablando, no nos ayuda a tomar decisiones por uno mismo. Para mí, al final, delegamos, y cuando hay una injusticia, que por ejemplo van a echar a mi vecino de su casa, yo no me muevo porque tengo miedo, porque no sé lo que me va a pasar a mí, porque digo, bueno, pues me callo, y no sabes si mañana vas a ser tú el que te echan de tu casa, que no puedes pagarlo, pero ese miedo ya se ha apoderado de ti y toma decisiones por ti, porque en ciertas circunstancias no actúas. Ya cerrando todo el tema de tras el escrito, sí que me gustaría preguntarte una cosa, que yo sé que a ti te gusta mucho leer, a mí también me gusta mucho leer, también escribir. ¿Qué tienen, por ejemplo, ciertas novelas que te consiguen, en tu día a día estás quemado o algo que te fastidia, de repente te transportan a otro mundo? Una novela bien escrita que de repente vives en otro mundo, sientes lo que sienten otros personajes. También la poesía, a lo mejor en este caso Miguel Hernández, es más de algo real que se vivió, que sentía la gente. Pero ¿qué tiene esa novela que te transporta a otro mundo? Pues es que fíjate que hemos hablado antes de que necesitamos varias formas de ocio simultánea ahora para pasar nuestro tiempo libre, y la lectura sigue siendo como era cuando nuestros bisabuelos leían debajo de un pino en el descanso de la labranza. El que podía leer, efectivamente. Sigue siendo igual, sigue siendo una actividad que no te permite hacer otra cosa si tú quieres de verdad centrarte en ella, y es lo bonito que tiene la lectura. Fíjate que me quedaría con eso, así reflexionándolo sobre la marcha, y es que cuando estás leyendo no te importa ni lo que esté pasando en la tele, ni los WhatsApp que tengas en el móvil, ni que las lentejas estén en el fuego. Te importa la lectura y ya está. Y de pronto dejas de leer y dices, joder, ha pasado media hora. Y mira el móvil y a lo mejor tienes 78 WhatsApp de 7 grupos. Claro. Y dices, joder, voy a ponerme al día, y vuelve a la realidad. Y eso es lo bonito, aparte por supuesto que te instruye, ¿no? Te traslada a épocas pretéritas que tú no habías vivido, con personajes que más o menos cultos también te enseñan cosas. Aprendes a escribir, a leer, también aprendes leyendo, por supuesto. Entonces te enseña muchas cosas, pero reflexionando sobre la marcha me quedaría con eso, con la pureza que sigue teniendo la lectura, y que es imposible que la pierda porque va implícita en la propia lectura. Lo que se perderá será la lectura, desgraciadamente. Claro, ese es el verdadero problema. Pasa también con la radio. La radio es, para mí, te acompaña. Con la radio sí que puedes hacer otras cosas, pero no se perderá, se actualizará, en este caso podcast, tal, porque para mí es una compañera muchas veces. Entonces la lectura sí que necesita tu atención, que te transporta a otros mundos, pero para mí la radio mantiene su propio encanto, al igual que pasa con la lectura, porque sigue siendo tu compañera. Mucha gente en su trabajo le acompaña a la radio, de camino a tal sitio te acompaña a la radio, y para mí tiene un encanto especial. Antes de cerrar, que ya se nos acaba el programa, digo siempre una palabra. Bueno, siempre acabo de empezar este programa de pueblo, pero voy a decir una palabra y qué significa para ti la palabra, ¿vale? La palabra es empatía. ¿Qué significa la empatía para ti? Generosidad, quizá, ponerte en la piel del otro y pensar qué harías tú y cómo te afectaría a ti su situación, y al final es solidaridad, la empatía, y desgraciadamente nos falta a todos, y por supuesto en el periodismo que hemos hablado antes. O sea que para mí la empatía, pues eso, algo que si tuviéramos todos haría que nuestra sociedad fuera bastante mejor, por supuesto. Pues es una reflexión breve con la que estoy muy de acuerdo, y no puedo decir mucho más. César, estás invitado siempre que quieras a Pueblo, y bueno, es que en realidad lo gracioso es que muy amigo mío queda esto como que de repente, y ahora pues yo que sé, o nos tomaremos una cerveza o le veré mañana o pasado, que ya está. Pues nada, un placer, César, de verdad haberte tenido por aquí. Ahora que ya vivo aquí no me puedes invitar con tanta naturalidad porque me tienes aquí todos los días, vaya, o sea que ten cuidado con lo que dices. Pero de repente el programa, que en teoría iba a ser de charlas, se iba a convertir en hablar con César cada semana César pasando por aquí. Nada, un placer haber estado aquí en Pueblo. Como
digo, en estos primeros programas, y espero que de aquí solo vaya mejor esto, Claro. que no vaya peor este proyecto. Al final he tenido que tirar de un amigo que también controla un poco de periodismo para ayudarme y tal, o sea que ya a partir de aquí prometo que los invitados van a ser buenos de verdad, no como César. Que se prepare Eduardo Inda, próximo invitado. Nada, muchísimas gracias a ti también por estar al otro lado, escuchando aquí Radio El Maina en el 88.5 de Granada, y nos vemos próximamente en Pueblo. Hasta luego.